¿Listos? ¿Podemos empezar? Ven. Cuando digas listo. Andrés. ¡Acción! Entre razón y demencia, la gran cultura barroca, medio cuerda y medio loca, marcó una gran influencia. Galileo amó la ciencia, Velázquez soñó pinturas y Bach silbó partituras mientras pensaba Descartes. En todas las nobles artes nacieron grandes figuras. Y en cuanto a literatura, es difícil escoger. Calderón, Lope, Molière, Marlowe, Góngora, ¡qué pura! La fuente de esta cultura. Mas de todos los autores, sin duda, los dos mejores murieron el mismo día con barroca alevosía. Vamos a verlo. Señores. Antes de marcharme al trote, permitan que un papel pida, pues la ilusión de mi vida es hacer de Don Quijote. ¿Mi señor? Un momento. Ya he encendido el brasero en su aposento. ¿Es que no descansáis? Déjame escribir. ¡Ay! ¡Qué duelo y qué quebranto! Otra vez esta herida de Lepanto. ¿Llamo al galeno? ¡Sal! Deja de distraerme, voto a tal, que estoy por escribir mi obra maestra. Vaya pluma la vuestra. Si dejas sabandija que trabaje, inventar a mi eterno personaje, por fin conseguiré. Tomad, señor, al menos un café. Ese oscuro brebaje que traje desde Argel en aquel viaje. Dámelo y ve con Dios. La taza es para vos. Quiero quedarme solo ante el papel. Que paséis buena noche, don Miguel. Con un lacayo así no hay quien escriba. A ver, ¿por dónde iba? ¡Ser o no ser! He ahí el dilema. Tengo una corrección. En lugar de dilema, di cuestión. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Espera un poco, príncipe danés. En vez de he ahí, di esa es. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Puedo seguir, Cervantes? Volvamos un momento a donde antes. ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. La cuestión. ¿Ser o no ser? He ahí la cuestión. Esa es ¿Ser la o no cuestión. ser? Esa es la cuestión. Oh, príncipe, detente. Escucho interferencias en mi mente. ¿Mi señor? Un minuto. 1 minute. Ya está listo el brasero. Calla, puto. Shut up, motherfucker. ¿No descansáis, milord, ni un día al mes? Por algo soy inglés. Déjame solo, paje, que me estoy inventando un personaje. Un hidalgo español que arrastra su locura bajo el sol de un lugar de la Mancha. ¿Y si le hago unos huevos a la plancha? Bribones, fúmate. Quizá un poco de té. Dame la taza y vete. ¿Me iré sin un billete? ¡Ni media libra, rata! En esta gran nación solo hay piratas, o robas o te exilian. Exile you. Que paséis buena noche, Mr. William. ¡Qué molesto criado! ¿Mas dónde nos habíamos quedado? La libertad, Sancho Panza, es uno de los Hidalgo, más... yo te pido que no digas de Sancho el apellido. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres... Caballero ingenioso, en lugar de preciados, di preciosos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. ¿Ya se ha quedado Shakespeare satisfecho? ¡Vuelve hacia atrás un trecho! ¿Ser o no ser? ¿Qué es más noble para el alma? Esa es la cuestión. Es más noble para el alma. Tomar las constituciones de universidades y oponiéndose a ellas en contra del fin. ¿Debe aventurar la vida? Esta será mi ruina. Todos los personajes se amotinan. ¡El espectro de mi padre! Pago Festón, sabio encantador, grande enemigo mío. A ti te llamo, padre, rey de Dinamarca, Más responde. de los gigantes en molinos para arrebatarme la gloria de su vencimiento. Dime por qué tus huesos sepultados por la muerte rasgaron su mortaja. ¡Ciudades, cobarde vil criatura! Dime si he de vengar tu horrendo asesinato. A ti me encomiendo. A vos me encomiendo, Dulcinea del Toboso. Celia. Todas las noches igual. Basta ya de fingimiento. Paciencia, que este tormento va llegando a su final. Es que odio a este señor. Pues este encima es inglés. Pero muy pronto, danés, podremos cambiar de autor. ¿El asunto sigue en pie? Nuestro plan sigue adelante. Muy bien, caballero andante. ¡Hagamos el paripé! ¡Festón! ¡Voy a vencerte! ¡Voy a vencerte! ¡Qué batalla mental, vaya motín! Va a estallarme el magín, así no hay quien escriba. ¡Una interferencia creativa! Seguro que otro genio está en faena escribiendo una escena. Qué difícil se ha vuelto a escribir entre tanto genio suelto.
Pues sobra vecindario en el imaginario. Voy a parar un rato a ver si acaba el otro literato. Voy a dejar la pluma a ver si ese grafoma no se esfuma. Aunque el asunto tiene buena pinta. Si sigue así, se va a quedar sin tinta. To be or not to be? That's the question. No ha mucho tiempo vivió un To die. To sleep. A larga antigua. Perhaps. Rocín flaco. Y galgo corredor. To dream. ¡Señor! 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 Señores, Ya. ¿Seguro? lo juro por mi honor, es mortal el brebaje. Termina tu trabajo, noble paje. Cambia los manuscritos, cada cual con su artista favorito. Desde este mismo instante, Hamlet lo escribió Shakespeare y el Quijote Cervantes. Ahora somos libres e inmortales como esos carcamales. Se acabaron por fin las correcciones de este par de gruñones y cada cual se ha ido con su autor preferido. Soy cervantino y tú eres shakespeariano. Pues hasta siempre, hermano. ¿Qué día es hoy? Danés. Creo que 23 ¿Más de qué mes? de abril. El día en que murió Miguel. Y Will. Me puedo equivocar, mas yo calibro que este día será el día del libro. To be or not to be, that's the question. Life, that whispering tales of an Amigas, amigos, ¿qué tal se encuentran? El pasado domingo 23 de abril fue el Día Internacional del Libro y a pesar del retraso obligado debido a nuestro horario, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para su celebración. Como sabemos, se trata de un día para el fomento de la lectura, ya que simbólicamente se considera que en tal fecha fallecieron Cervantes y Shakespeare. Y aunque puede que no sucediera realmente así, sí hay algo de cierto en lo que de un modo jocoso acabamos de ver. Más que sus autores, los personajes Don Quijote y Hamlet acabarán convertidos en elementos referenciales de sus respectivas culturas y de estas frente a otras que también darán sus propios modelos a la literatura universal, como Fausto en el caso de Alemania o Madame Bovary en el de Francia. La genial obra de Cervantes no tiene nada que ver con los tratados y manuales de filosofía al uso, y sin embargo, los discursos que pronuncia Don Quijote a lo largo de sus aventuras constituyen la esencia más pura y acabada del humanismo español. Ese humanismo que vimos encarnado en Antonio de Nebrija, al que dedicamos varios de nuestros programas. El Quijote encarna todos los valores defendidos por nuestros mejores filósofos, místicos y hombres de letras, y así se explica la especial atención que el mundo entero ha prestado a esta obra. Como icono cultural, Don Quijote es un motor que propiciará la aparición de discursos que van más allá de lo meramente literario, entrando de lleno en valores a menudo instrumentalizados por las corrientes nacionalistas de nuestro país. Nos referimos al caso de la identidad de lo español y de España misma. Evidentemente, y como no podía ser de otro modo, si malinterpretamos el concepto de nación como un ente metafísico, una esencia o un alma autoexistente e inmutable por sí misma, y no como una construcción teórica sostenida al devenir de la historia para comprender un determinado problema, las cosas se complican. Para nosotros siempre será más fácil responder a la pregunta literaria ¿qué eran los libros de caballería? Que a la filosófica ¿qué es una nación? O ¿cuál es el alma de nuestra nación? Así que empezaremos por la primera pregunta. Bienvenidos a Maldita Literatura. Eren unes narracions d'aventures a cavallers molt extenses que tenien una llarga tradició. Era una mica fugir de la vida normal, d'allò que veus constantment, i cercar una literatura d'imaginació i sobretot de moviment i aventura. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías.
Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. Era un tipus de literatura que tenia una gran aceptació per tota mena de públic. A lo largo del siglo XVI, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. ¡Chilindrina! ¡La chilindrina! ¡Baila! Entonces se decía que este tipo de obras eran banales y absurdas, que deformaban el gusto de la gente, de manera que la acostumbraban a productos de baja calidad. También se denunciaba que contenían una cantidad de sexo intolerable, que confundían realidad y ficción y no transmitían ningún tipo de ejemplo, valor moral ni enseñanza. Curiosamente, las acusaciones de ese momento son idénticas a las que se hace hoy en día respecto de ciertos contenidos televisivos. El Quijote ha resistido y sobrevivido a lo largo de más de 4 siglos y sin duda continuará haciéndolo, no solo por su excelencia literaria, sino porque toda cultura necesita de símbolos para perpetuarse. Y aquí se encuentra la clave de lo que venimos tratando en estos programas, porque todo símbolo, por definición, remite siempre a algo distinto de sí mismo, para completar su sentido o significado. Don Quijote, entonces, no sería solo una obra estrictamente literaria que remite o se agota en sí misma, o yendo un poco más allá, una obra dirigida contra otras obras literarias, en este caso los libros de caballería. Tampoco se trataría de la historia clínica de un sujeto, del despliegue de una suerte de delirios que, lejos de ser meramente literarios, poseen una realidad que Cervantes supo anticipar, y en cuyo caso el auténtico protagonista sería Alonso Quijano, y no Don Quijote. Entonces, ¿de qué podría ser símbolo Don Quijote? ¿Cuál sería esa referencia extraliteraria que se ha querido ver en él y nos ocupa en estos programas? La respuesta la encontramos en la propia novela, en las palabras que pronuncia el bachiller Sanzón Carrasco, uno de los personajes que rodean al caballero de la triste figura, cuando en el capítulo 7º de la segunda parte, abrazando a Don Quijote, le dice con voz levantada y aire socarrón: «Oh, flor de la andante caballería! ¡Oh, luz resplandeciente de las armas! ¡Oh, honor y espejo de la nación española!». Palabras a través de las cuales muy bien podría estar hablando el propio Cervantes y demuestran no solo que la nación española ya existía como tal en el siglo XVI, sino de un modo explícito la referencia extraliteraria que Cervantes atribuía a la figura de Don Quijote. Naturalmente, esta tendencia de considerar a Don Quijote como el paradigma, alma o espejo de España, ofrece fundamentalmente dos vías diferentes que a veces se confunden y solapan y que conviene distinguir. Una vía social, que meramente se limita a defender unos valores y presenta la obra de Cervantes como encarnación simbólica de un periodo histórico, en este caso el declive del Imperio Español, pero sin presentar al protagonista como símbolo de España en su conjunto, y otra vía nacionalista extrema, que defiende un imperio ya inexistente y que, yendo más lejos en su simbolismo, presenta no solo la novela, sino a su protagonista como símbolos de la historia entera de España. Sin duda que la última de estas aproximaciones históricas a la novela cervantina llegará a ejercer sobre nosotros una mayor influencia y tendrá más importancia. Entre los defensores del nacionalismo en el Quijote figurarán Agustín Durán, 1849, Juan Valera, 1864, Menéndez Pelayo, 1905 y Menéndez Pidal, 1920. Según Durán, lejos de acabar con el espíritu guerrero de Castilla,
Cervantes limpió el foco de infección de la caballería perniciosa de origen francés, convirtiendo a Cervantes en un liberal patriótico que se rebela contra el afrancesamiento cultural. Los 3 críticos mencionados que le siguen recogen y desarrollan esa tesis. Todos señalan la sobriedad y el realismo histórico de la épica y el romancero españoles en contraste con sus exóticos congéneres del norte de España. Todos dividen la personalidad de Don Quijote en 2 mitades, una noble y otra ridícula, correspondientes a los 2 aspectos de la dicotomía entre castizo y extranjero. Todos atribuyen a Cervantes una actitud ambivalente hacia la épica medieval, en relación con la cual el Quijote es a la vez canto del cisne y ave fénix, destruyéndola en su aspecto anacrónico y renovándola en una nueva forma, la novela, más adecuada al mundo moderno. 1588, año del gran desastre que supuso para España la destrucción de la Armada Invencible, fue una fecha que marcó una inflexión en el curso de la historia de nuestro país. Todavía se mantendrá como una gran potencia durante 2 siglos más, los siglos XVII y XVIII, pero su curso ascendente comenzará a ser frenado por otros imperios que surgen a su sombra. Será en este momento cuando Cervantes comienza su meditación sobre el declive del Imperio español, una meditación que le lleva a escribir su gran obra. Trascendiendo lo literario y gracias a su complejidad, Don Quijote acabará convertido en un mito que se irá amoldando a diferentes épocas, permitiendo múltiples lecturas e interpretaciones, la mayoría de las cuales olvidan al verdadero hombre, a su autor. Este mito comienza con las lecturas inglesas, que sí rescatan a Cervantes, situándolo como modelo de una nueva forma de entender la narrativa, y terminará en el siglo XIX, destacando la vida heroica del hidalgo manchego, como determinado modelo de conducta que es ni más ni menos que expresión del genio nacional. Pero, ¿cómo se formula la identidad nacional española durante las últimas décadas del siglo XIX? En una cronología más tardía que en otros países europeos como Francia o Alemania, las élites españolas se embarcaron en un proyecto, a veces difuso, de debate y negociación sobre la idea de nación. Ello ocurrió entre 1875 y 1905, fecha de la restauración de la monarquía y de la celebración del 3er centenario de la primera parte del Quijote, ya con Alfonso XIII en el trono, respectivamente. Los actos conmemorativos de este 3er centenario, ejecutados en un contexto social histórico complejo, serán claves en el nuevo proyecto de construcción de la identidad de nuestra nación. Será en este momento cuando Cervantes, y sobre todo su personaje, Don Quijote, se conviertan en símbolos de un modo de entender nuestra identidad nacional, contrapuesto, por ejemplo, al que paralelamente se iba construyendo sobre la figura de Calderón de la Barca. Se llegará incluso a considerar a Cervantes como claro antecedente de Descartes, el fundador de la filosofía moderna. Y tal como decíamos la semana pasada, los 2 españoles más cultos de la época, Juan Valera y Menéndez Pelayo, serán quienes harán las primeras grandes aportaciones al tema de la obra cervantina como referente de la identidad nacional. ¿España jamás ha pintado nada en materia científica y técnica? Este asunto viene de lejos. A la altura de 1782, Nicolas Masson de Morvilliers, en la Enciclopedia Francesa, se preguntó: ¿qué se debe a España? ¿Qué ha hecho ella por Europa? Este picapleitos chauvinista disfrazado de ilustrado que se ganaba la vida como secretario de un duque, se contestó a sí mismo: nada. Pero los ataques no se quedan ahí. Más tarde, el matemático José de Echegaray, en 1866, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, dijo que en España nunca había habido teoría matemática ni ciencia en general. 10 años después, el político liberal y poeta Gaspar Núñez de Arce repetía la jugada en otro discurso. Ya vemos a nuestras élites. Afortunadamente, no faltaron intelectuales en desmentir esa idea, como Menéndez Pelayo. Aún hoy predomina la idea de que en España, en materia científica, no ha aportado nada al mundo. Grave error.
¿Es posible que un país sin ciencia ni técnica avanzadas fuera capaz de mantener la hegemonía mundial durante más de siglo y medio? Juan Valera, diplomático y político español, viviría un tiempo en Málaga, donde realizó estudios de lengua y filosofía en el seminario de nuestra ciudad y publica sus primeros versos en la revista El Guadalhorce. Tras ser elegido diputado por Archidona, abandonaría durante unos años sus tareas diplomáticas para consagrarse por entero a la literatura, siendo su más célebre novela Pepita Jiménez, seguida de Juanita la Labia. A lo largo de su vida, Valera dedicó varios trabajos a Cervantes. El más importante, el discurso que pronunció en la Real Academia Española en 1864 sobre diferentes interpretaciones del Quijote. Comienza Valera observando que Cervantes es la excepción de una cultura, la española, despreciada en el extranjero. Defiende a Don Miguel no como genio individual de rara valía, sino como representante de una manera de entender el mundo, específicamente española. Aceptaba, por tanto, Valera ese invento romántico, la intensidad pasional que detectaba en el autor del Quijote. Para Valera, Cervantes se burló solo de los falsos libros de caballerías, los de estilo extranjero, protagonizados por héroes que únicamente perseguían la fama. Los héroes españoles, en cambio, como el Cid Campeador, eran auténticos, porque arriesgaban su vida al servicio de valores tales como el triunfo de la religión católica y de la patria, acabando así Valera por identificar el amor de la religión con el de la patria, la unidad de creencias con la unidad nacional. La época en la que Cervantes escribió su obra era el momento, y aquí está la clave de la reivindicación nacional propuesta por Valera, en el que las naciones de Europa habían llegado a su virilidad. Ya era conocida su alta misión de civilizar el mundo. Lo demostrarían como nadie españoles y portugueses, con sus gloriosas gestas americanas. Es imposible creer que Cervantes censurara y ridiculizara, concluía Valera, las ideas caballerosas, el honor, la fidelidad, la lealtad y la castidad en los amores, que eran precisamente la esencia de la cultura de nuestro país. Cervantes, en suma, diría Valera, escribía contra los libros de caballería, pero precisamente animado del espíritu caballeresco. Pepita Jiménez ha sido una de las novelas más leídas e influyentes de la literatura española. Su éxito fue tan grande entre todos los públicos que incluso Balzac y el portugués Esa de Queiroz recogerían en los años siguientes el tema del seminarista enamorado. Como tantos grandes novelistas del siglo XIX, Juan Valera fue un magnífico creador de personajes femeninos. Pero Pepita Jiménez es también una novela sociológica del campo andaluz. Por primera vez aparece el término cacique aplicado al terrateniente señorito. Y eso que Juan Valera pertenecía a la más rancia nobleza de Córdoba. Sin embargo, fue un hombre liberal, escéptico en lo religioso y hedonista del todo, muy hedonista. Como diplomático trabajó en San Petersburgo, Río de Janeiro, fue embajador en Viena, Washington, donde la hija del secretario de Estado norteamericano se suicidó de amor por él. También llegó a ser ministro y académico de la lengua. Su obra literaria, especialmente sus cartas y sus relatos, empieza de nuevo a ser releída y valorada por las nuevas generaciones. La misma línea argumental de Juan Valera, pero con un mayor despliegue de datos e información, mantuvo y desarrolló Marcelino Menéndez Pelayo. La enorme erudición del santanderino hará que sus escritos solo circulen entre los investigadores y se reflejará en una obra que le valdrá ser propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Lo que en principio ideó como una serie de apuntes se convertirá en los gigantescos 8 tomos de más de 500 páginas cada uno de su historia de los heterodoxos españoles. Protagonista de enconadas disputas ideológicas y políticas en su juventud, más templado y menos ardoroso en su madurez, Menéndez Pelayo cree que más allá del derecho o de la ordenación legal, existe además un principio unitario espiritual que es el que mejor nos define como nación, dándonos personalidad y verdad.
Dicho principio, para Menéndez Pelayo, estaría formado por dos ideas indisolublemente unidas entre sí: religión y monarquía. De este modo, por su patriotismo y catolicismo, Menéndez Pelayo será deliberadamente utilizado como representante del ideal cultural de esa España que sostenía el nacionalcatolicismo de Franco. Ello, desgraciadamente, acabará provocando un profundo desprecio hacia su obra. Y lo asombroso y milagroso es que Menéndez Pelayo sea todavía de consulta obligada, al menos para algunos investigadores. Frente a Cervantes secular, que luego será defendido por Ortega y Américo Castro, el polígrafo santanderino da por indiscutible la ortodoxia católica de Cervantes y verá en el catolicismo el Volksgeist, el espíritu nacional de España, contraponiendo de nuevo la novela caballeresca europea a la española. Para Menéndez Pelayo, Cervantes se burlaba de la caballería francesa o inglesa, frívola, galante y amanerada, que penetró en España con el Renacimiento y creció con, nos dice él, viciosa fecundidad, hasta llegar a escribirse en nuestro país más libros de este género que en ningún otro, según Menéndez Pelayo, por ser entonces portentosa la actividad del genio nacional en todas sus manifestaciones. Y así, la labor de Cervantes, siguiendo la tradición de los cantares de gesta, consistió en escribir un auténtico libro de caballería. Su obra no fue de antítesis, de seca y prosaica negación, sino de purificación y complemento. No vino a matar un ideal, sino a transfigurarle y enaltecerle, incorporando cuanto había de poético, noble y hermoso en la caballería, eliminando por medio de la burla lo que había de quimérico, inmoral y falso. La suya fue una parodia literaria, sí, pero no de todo el género caballeresco, sino de una particular forma de él, que precisamente era ni más ni menos que la extranjera. La forma nacional, en cambio, se vería defendida y reforzada por Cervantes, hasta el punto de que para Menéndez Pelayo el Quijote es la representación total y armónica de la vida nacional en su momento de apogeo. En definitiva, la derrota de nuestro caballero no será para Menéndez Pelayo más que aparente, porque su aspiración generosa permanece íntegra y se verá cumplida en un mundo mejor. Marcelino Menéndez Pelayo fue un sabio, uno de los mayores del mundo. Dedicó toda su vida a estudiar y almacenar saber en su cabeza y en los libros que escribió y que leyó, miles y miles. Ya desde muy niño se notaba que iba a ser alguien especial. Cuentan que con solo 3 años asombraba a todos leyendo en voz alta. En realidad recitaba de memoria, palabra por palabra, las lecturas que le hacía su tía materna. Era un genio precoz. Con 22 años ya era catedrático, algo totalmente inusual, y luego director de la Biblioteca Nacional, diputado, senador y miembro de las academias de la lengua, la historia, las ciencias morales y políticas y las bellas artes de San Fernando. Hoy le llaman polígrafo, porque leyó y escribió de todo, literatura, historia, filosofía. Además estudió obras en griego, latín, inglés, francés y alemán. No había barreras para sus ansias de leer y de saber. Fue propuesto para el Premio Nobel. Y nada más, amigas y amigos. La semana que viene seguiremos con nuestro autor porque no existe vacuna ni aspirina que cure la cervantina. Hasta más ver, cuídense, sean felices. Muchas gracias. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. Si no se remedia este mal viral, será una pandemia a nivel mundial. Si llega a la tierra esta cervantina, se acaba la guerra. Se acaba la guerra. Y el hambre termina. Por eso, vecinos, por eso, vecinas, que se abra camino.
desde hoy la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina.